Este trabajo corresponde en parte de mi tesis de doctorado y busca relacionar el nicho térmico realizado de una especie de araña en particular de Chile, que es Sicarius tomisoides, y vincularlo con la distribución potencial y ver esta vinculación que existe entre el nicho fundamental y el nicho realizado que habitualmente se ve por separado. Bueno, es importante señalar que el nicho fundamental es un concepto clave en ecología, planteado inicialmente por Hutchinson, que busca considerar todas las variables ambientales en las cuales la especie puede sobrevivir y reproducirse, sin involucrar necesariamente la interacción biológica. Y el nicho fundamental únicamente puede ser adquirido para unas pocas variables ambientales desde el punto de vista experimental, y una de ellas es la temperatura, o sea, la dimensión de nicho térmico. Y a partir del nicho térmico fundamental, uno puede determinar el uso o el abuso, en este caso, explotación de ciertos recursos por parte de arañas e insectos, fundamentalmente en organismos ectotermos, y por tanto determinaría la selección de macro y micro hábitats relativamente idóneos para la presencia de esta especie, involucrando ahora sí las restricciones biológicas clásicas que tienen las arañas como potenciales competidores, otras variables ambientales relacionadas o no relacionadas con la temperatura, la presencia de presas y eventuales depredadores. Y de esta manera podríamos encontrar zonas ecológicamente, digamos, viables o idóneas, que es lo que determinaría el nicho realizado, ¿no? Y eso podría ser encontrado por medio de la selección de microhábitat a una microescala y a la modelación de nicho a una macroescala. Entonces, es importante señalar que una curva de desempeño fisiológico nos daría cuenta de aquellos puntos o aquellas áreas en la naturaleza en la cual la especie podría encontrar las situaciones más idóneas. Entonces tendríamos, por ejemplo, en una distribución normal de la especie, zonas cercanas al óptimo fisiológico y zonas alejadas del óptimo fisiológico, lo que se traduciría en bajas abundancias o bajas presencias. Esto ya ha sido, digamos, estudiado bastante bien por Uy y colaboradores, principalmente en pequeños artrópodos y en pequeños vertebrados, generalmente todos ectotermos. Esta curva fisiológica se puede extraer a partir de ella una serie de parámetros ecológicos como son la temperatura de seguridad térmica, o TSM, que es la distancia entre el óptimo fisiológico y la temperatura del hábitat, warming tolerance, que es la distancia entre el óptimo y la tolerancia, el punto crítico máximo, y también la diferencia entre mínimas críticas y mínimas del hábitat. A partir de eso uno podría aproximarse de qué tan bien le va a la especie o a la población en una determinada área. Como les decía, esto ha sido estudiado, digamos, a una microescala, sin embargo, poco se ha estudiado con respecto a lo que ocurre a una distribución más bien global, una distribución geográfica, tomando en consideración los modelos de distribución de especies. Por tanto, si nosotros tuviésemos un mapa de distribución potencial, claramente veríamos zonas ecológicamente más viables que otras, traduciéndose en bajas probabilidades de ocurrencia o altas probabilidades de ocurrencia. Esto podría tener relación directamente, si es que la especie, digamos, depende exclusivamente de la temperatura o en gran parte de la temperatura, con el nicho térmico fundamental, donde áreas de bajas probabilidades de ocurrencia estarían cerca del máximo o del mínimo, y zonas de altas probabilidades de ocurrencia estarían cerca del óptimo fisiológico. Al menos esa es la idea o la hipótesis original que me movió en este estudio. Para probar esto utilicé a Sicarius tomisoides, una araña bastante conocida en Chile, bueno, y en otras partes de Sudamérica, el género Sicarius. Tiene una distribución más o menos considerable del extremo norte del país al centro de Chile. Habita climas distintos, un clima desértico hasta un clima más bien mediterráneo. Es un gran depredador de artrópodos, pero también se ha visto que es capaz de depredar sobre pequeños vertebrados. Su método de caza básicamente de tipo sit and wait, vive gran parte de su vida bajo roca, fundamentalmente la hembra, y son los machos los que más bien se mueven. Bueno, en esta especie en particular ya hemos obtenido, digamos, la curva de desempeño fisiológico. Para mayor detalles pueden revisar este artículo en particular. Y lo que obtuvimos básicamente como velocidad de enderezamiento, velocidad de respuesta, es que le afectan considerablemente las bajas temperaturas más que las altas temperaturas, lo que, digamos, tiene sentido en cuanto a su adaptación a ambientes áridos, ¿no? Su rango óptimo fisiológico se mueve entre los 20 y los 30 grados de temperatura, acercándose básicamente a una temperatura promedio de 25 a 26 grados. Esta curva de desempeño es el resultado de distintas poblaciones medidas,
no hubo diferencia significativa entre poblaciones, por eso pude armar esta curva de desempeño promedio de los promedios. Es igual interesante de que, digamos, el nicho térmico no varía en el gradiente latitudinal en que la especie se encuentra. Y como le decía, digamos, existe un efecto mayor de las bajas temperaturas en relación a las altas temperaturas. De hecho, se recupera más rápidamente de las máximas que de las mínimas. Nunca se mueren, pero sí, digamos, se demoran en este caso en recuperarse. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, el objetivo es determinar esta relación entre nicho realizado y nicho fundamental en cuanto a la dimensión de la temperatura, pensando que habría una concordancia entre el hábitat y los requerimientos fisiológicos en los cuales la especie se encuentra. Por tanto, uno podría esperar altas probabilidades de ocurrencia en zonas con bajos TCM, o sea, zonas en que se acerque al óptimo fisiológico, y bajas probabilidades de ocurrencia en zonas alejadas del óptimo o cercanas a los críticos. Más que nada eso es lo que trato de probar. Por tanto, ya teniendo la distribución conocida de la especie en base a la información recopilada, en este caso sobre el trabajo de Iván Magaláes, y Alberto dos Santos, que trabajaron en esta especie en particular, teniendo esta ocurrencia, lo que podemos hacer es extraer la variable de temperatura de cada uno de esos puntos, modelar el nicho con las variables, en este caso climática. Únicamente utilizamos temperaturas ya que fueron las más relevantes y básicamente lo que queremos ver es la temperatura, ¿no? Y entonces a partir de eso uno puede calcular esa diferencia que hay entre el óptimo fisiológico encontrado en el laboratorio, que es el óptimo fisiológico de las poblaciones completas, o es lo que uno pensaría de la distribución conocida, y la temperatura del hábitat. Entonces calculamos los valores de TCM y los valores de la diferencia entre el mínimo crítico y el mínimo del hábitat, para ver qué poblaciones les va mejor o peor, y cómo eso se traduciría en la distribución potencial. Entonces los resultados nos muestran que hay una alta probabilidad de ocurrencia en los sectores de costa y la zona norte y, digamos, centro-norte y centro del país, y disminuye las probabilidades de ocurrencia hacia el sur. ¿Ya? Se centra básicamente en la costa las probabilidades de ocurrencia, y es donde la especie aparentemente le haría mejor. Las variables climáticas de temperatura más importantes fueron la temperatura más baja en el periodo más frío y la temperatura más cálida en el periodo, digamos, de verano, ¿no? O sea, básicamente a la especie le importan los críticos. Para ello es muy importante eso, más que las temperaturas promedio anuales. Eso igual, digamos, se ajusta a la hipótesis inicial que nosotros estamos planteando. Aquí lo importante son los máximos y los mínimos para esta especie en particular, y cómo se mueve hacia los óptimos o se aleja de este. Ahora, viendo en cuanto a las probabilidades de ocurrencia, en este eje tenemos las probabilidades de ocurrencia, y en este otro, en este caso, el tipo de ambiente o de clima, y vemos una tendencia en que bajan las probabilidades de ocurrencia hacia el sur, ¿no? Claramente existe una baja probabilidad de ocurrencia hacia el sur, donde en este caso la especie dominaría en ambientes desérticos y semidesérticos de Chile. Y en cuanto al valor de TCM, vemos una relación inversa, aparentemente, entre la probabilidad de ocurrencia y el valor de TCM, donde aumenta en sentido contrario, es decir, en ambientes desérticos y semidesérticos se acercaría al óptimo fisiológico y se aleja de los óptimos en ambientes más bien mediterráneos, hacia el sur del país, corroborando esta relación entre la fisiología y la distribución de la especie a una macroescala. ¿Qué ocurre en este caso en costa versus interior? Interior no, hacia sitios de mayor altura. También vemos diferencias, altas probabilidades de ocurrencia en la costa, bajas probabilidades en el interior, y esa relación de TCM también se ve claramente. O sea, hay bajos valores de TCM en la costa, o sea, la especie le iría mejor en la costa, porque se acerca al óptimo fisiológico en estas zonas, y se alejaría en zonas, digamos, de mayor altitud. Como sea, esta especie aparentemente es una especie que le gustan los ambientes cálidos y se acerca a lo óptimo fisiológico en ambientes desérticos y semidesérticos. En ambientes fríos vemos más o menos el mismo patrón, como las poblaciones a medida que se acercan al crítico, las probabilidades de ocurrencia bajan, según lo que vemos el mapa, y esa cercanía hacia el clima mediterráneo en cuanto a las mínimas y a la mínima crítica determinaría en este caso esas bajas abundancias y esas bajas probabilidades. Ahora, ¿cómo lo amortiguaría la especie? Nosotros pensamos que probablemente tenga que ver con la selección de microhábitats. Recordemos que esta araña vive en bajo roca. Por tanto, habría digamos un buffer térmico probablemente que se mantiene ahí en bajo roca, que le permite atenuar estas diferencias que habrían entre los periodos cálido y frío. Sin embargo, eso no sería demasiado, digamos, probable a medida que disminuye las temperaturas hacia más al sur, ¿no?
solamente hacia esa zona del centro de Chile las especies podrían amortiguarlo por medio de la selección de microhábitat, probablemente por la disminución de su metabolismo, que son especies de metabolismo bastante bajo, y eso, digamos, provocaría por qué la especie igual, digamos, tiene baja abundancia en periodos de invierno. ¿Ya? Eso, los que alguna vez han trabajado en sicario o trabajan con sicario, se pueden ver esas diferencias en los tamaños poblacionales en verano versus invierno. Efectivamente, todo estaría relacionado con el óptimo fisiológico de desempeño y por tanto se traduciría en alta abundancia y altas probabilidades de ocurrencia, al menos lo que nosotros vemos a una macro escala. Entonces, ya concluyendo, existiría una alta relación entre la fisiología térmica, o sea, el nicho fundamental de la especie, y la distribución potencial de la misma. Específicamente, esta especie elegiría áreas donde pueda acercarse al óptimo fisiológico, traduciéndose en altas probabilidades de ocurrencia, y se alejaría en este caso de áreas con bajas probabilidades de ocurrencia. Y eso determinaría por qué la especie es más frecuente o más probable encontrarla en la costa del centro norte y centro, versus en poblaciones más bien del sur, que son más bien escasas y básicamente más difícil encontrarla. Y eso quería comentar. Ese es el final de la presentación.